Esta empresa la fundaron en 1985. Entonces, la empresa la fundó Kenneth Lay en 1985 y su quiebra no solamente fue la quiebra de, eh, de Enron, sino además implicó la quiebra de Arthur Andersen, que era, digamos, una de las principales firmas auditoras del mundo, ¿no? Su acción se desplomó y ahí se evaporaron capitales por 10.000 millones. O sea, se perdió patrimonio por 10.000 millones de dólares. 10.000 millones. En esta operación, estoy tratando de decir las cosas más importantes, hay una persona clave, que es Jeff Skilling. ¿Okay? Por ahí puse su foto, para que lo conozcan. Él, graduado de un MBA de la Universidad de Harvard, terminó dentro de lo, digamos, graduado con honores, o sea, no es cualquier graduado, ¿no? Graduado con honores. Y eh, a él se le atribuye haber desarrollado lo que se llama la ingeniería contable. Entonces, el tipo era un genio. Y no quiero decir que hacía las cosas bien ni nada por el estilo, ¿no? Pero era un genio. O sea, no era una buena persona, pero era un genio. A él se le atribuye el haber convertido pasivos en activos. O sea, él convertía pasivos en activos. Y seguramente ustedes me preguntarán, ¿cómo se puede convertir? Espera, Ernesto, que tú estás hablando tonterías. O sea, ¿cómo se puede convertir pasivos en activos? Bueno, este tipo lo hacía, ¿no? O sea, era el cerebro. Convertir pasivos en activos, ¿no? Bueno, ese es otro tema, otra conferencia. Pero más o menos le puedo decir lo siguiente. Para convertir pasivos en activos hay que hacer desaparecer los pasivos. Porque lo que pasa es que un pasivo tiene un activo de contrapartida, ¿no? Si tú tomas una deuda, te tiene que ingresar un dinero o tienes que tener algún tipo de activo. Entonces, eh, entonces lo que hacía era ocultar los pasivos. Entonces esos pasivos los ocultaba, se pueden ocultar los pasivos, ¿no? Los ocultaba y los mandaba a la deuda de una filial que no consolidaba y que por lo tanto no representaba en el Estado consolidado, porque el accionariado de la empresa matriz no llegaba, no pasaba el 50%. Entonces, ocultaba los pasivos, ¿no? Los mandaba a una filial, un fideicomiso, una filial de filial, hacía malabares, ¿no? Pero ocultaba la deuda. Entonces, al ocultar la deuda, lo que consigue es convertir pasivos en activos y generar un aparente valor de la nada. Otra cosa que hacía era generar beneficios monstruosos, ¿no? ¿Se puede generar beneficios así de la nada? Sí, se puede generar beneficios de la nada. Lo que pasa es que no son sostenibles, pero sí se puede generar. Entonces, él lo que hacía era que, digamos, creaba algunos vehículos que eran filiales y que después le podían ceder los derechos de los beneficios, en donde se registraban los beneficios futuros de operaciones con derivados. Pero él registraba, obviamente, el valor presente, que tenía algún valor, y conforme iba cambiando el beneficio o el valor presente de esas operaciones derivadas, él iba actualizando, ¿no? Pero cuando una empresa grande tiene mucho poder y esa empresa puede hacer algunas manipulaciones. Entonces lo que hacían era buscar la forma de hacer manipulaciones de tal forma que generaban beneficios que no existían, ¿no? Porque se hacía todo con operaciones de derivados, que eran operaciones que esperaban que algo ocurra y que no necesariamente iban a ocurrir. Bien, entonces él recibió
una pena por 24 años, pero en el año 2013 le redujeron la pena a 10 años, porque presentó una apelación, esas cosas que a veces uno dice, oye, pero ¿cómo así? ¿No? Entonces, le redujeron la pena de 10 años y salió antes por además buena conducta y le pagaron, le tuvo que pagar creo que 45 millones de dólares, pero el tipo ganaba 40 millones de dólares al año, ¿eh? O sea, ese era su salario, 40 millones de dólares. Porque al generar los beneficios, entonces tenía un ingreso variable que hacía pues de que se lleve un tremendo salario, ¿no? Entonces pagó 45 millones y su pena fue de como de 14 años, por ahí. Salió en el 2019, quedó libre. Ese es el caso de Enron. El caso siguiente es el caso de Bernard Madoff. Ahí está. Bueno, ese caso lo hemos analizado en otra conferencia. Esta es una estafa piramidal. Los cálculos indican que él llegó a manejar 65 mil millones y estafó aproximadamente a unos 18 mil millones. ¿Ok? Estafó por un monto de más o menos 18 mil millones. Se calcula que de esos 18 mil millones se llegaron a recuperar unos 14 mil millones, pero esas son estimaciones gruesas. Pero esta crisis se destapa a raíz de la crisis subprime, porque cuando hay una crisis de liquidez, entonces se producen retiros masivos y ahí es donde los esquemas Ponzi se caen, cuando vienen los retiros masivos. Y esto pasó después de la quiebra de Lehman Brothers. Entonces, dentro de los estafados, miren, ahí podrán encontrar, he puesto algunos nombres, varios bancos del Reino Unido, el Royal Bank of Scotland, Banco Santander, HSBC, Nomura Holdings, entre otros, ¿no? Le dieron una pena de 150 años en el año 2009, 150 años de cárcel. Murió en la cárcel 12 años después. Lo más triste de este caso es que ninguno de sus amigos quería verlo, todos lo terminaron despreciando porque cuando él, digamos, cometió la estafa, obviamente toda la familia, todos los amigos, ¿no? Los conocidos, los compadres, todos tenían sus fondos con él, ¿no? Entonces lo terminaron a odiar todos, incluyendo los hijos, porque él le ocultó ese esquema Ponzi a los hijos. Eh, Uno de ellos juró no verlo nunca más, no lo volvió a ver. Uno murió 2 años después porque se suicidó, no soportó la presión. El otro sufrió de cáncer, ¿no? Murió 5 años después. Y bueno, el final es muy lamentable. La única persona que lo fue a visitar a la cárcel fue la esposa, y la esposa, digamos, cuando ustedes vean el documental de Netflix, que se los recomiendo, hay una parte que es muy, digamos, muy dramática, ¿no? Cuando él le confiesa a los hijos el momento en que ya no da más y tiene que confesar porque no puede soportar el esquema Ponzi, y le dice a los hijos, ¿sabes qué? Este es un esquema Ponzi. Y los hijos, pero ¿cómo puede ser, papá? Este es un esquema Ponzi, ¿no? Pero es que es la verdad, es un esquema Ponzi. Y entonces los hijos diciendo, no puede ser, los hijos llorando, gritando en la habitación, y hay una parte en donde hay un silencio y la mamá de la esposa, la mamá de los muchachos y la esposa de él le dice, ¿qué es un esquema Ponzi? ¿No? Entonces, esa parte pues, es muy dramática, ¿no? Eh, Porque nos muestra o nos da un indicativo de todo ese drama que se estaba viviendo internamente dentro de la familia, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente, el tercer caso, es el caso de Bank. Ese es un caso clásico. Yo en mis cursos los uso mucho porque, o sea, lo que pasa, han pasado tantos años, han pasado ya casi 30 años, pero yo los uso tanto, ¿no? En mis cursos, eh, y los uso tanto porque eh, todos los errores, todos los errores que uno, eh,
no debería cometer, se cometieron en ese caso. Todo, 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 todo. ¿Ok? Muy bien. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar de ese casito. Lo más saltante de ese caso, ¿no? O sea, quebró el banco privado más antiguo del mundo, donde incluso la reina de Inglaterra tenía dinero puesto. Y no podemos decir que lo hizo quebrar una persona, pero sí el fraude estuvo liderado por una persona que tomó, que se llama Nick Leeson, tomó posiciones no autorizadas, también con operaciones en derivados, y abusó de ellas eh, porque no le comunicó al banco, no le comunicó a sus no le comunicó a sus jefes las posiciones que estaba tomando, pero el vivo les avisaba de las ganancias o de las supuestas ganancias, pero no de las pérdidas. Las ocultaba, las sabía ocultar en una cuenta de errores famosa, que es la cuenta de los 5 ochos, 88888, y engañó a todos, engañó a los auditores internos, a los auditores externos, engañó a la junta directiva, a sus jefes, a sus competidores, a sus colegas, al regulador, a todos, ¿no? Entonces, y él cuenta en el libro se llama Rose Trader, y la película también se llama Rose Trader. La película la encuentran en YouTube, nada más le dan Rose Trader y la encuentran. Eh, entonces, es un caso emblemático, ¿no? Lo condenaron a 6 años, solamente 6 años, y salió libre a los 4 años. Bueno, y después se dedicó a contar su historia de cómo había hecho todo, ¿no? Y todavía hay gente que lo contrata. Yo no sé cómo lo pueden contratar, porque, pues, para mí eso es hacer apología al delito, ¿no? O sea, ¿cómo lo van a contratar? ¿Cómo van a contratar a un criminal? Le van a pagar, o bueno, un ex criminal, le van a pagar para que cuente cómo hizo. O sea, para eso están los libros, ¿no? Pero bueno, cada uno verá. Eh, por ahí me están preguntando por el documental. El documental, me imagino que se refieren al documental de Bernard Madoff. Se llama Madoff, dos puntos, el monstruo de Wall Street. Madoff, dos puntos, el monstruo de Wall Street. ¿Ok? Bien. Entonces, el caso Lehman Brothers. El caso Lehman Brothers, eso da también para una conferencia especial. Lehman Brothers quiebra el 15 de septiembre del año 2008 y desestabiliza todo el sistema financiero mundial. Porque la gente ya no, digamos, la gente le pierde confianza al sistema. Y en cualquier industria, y sobre todo en la banca, si tú le pierdes confianza al sistema, agárrate, te viene algo que no es bueno. Y ya sabemos lo que pasó. Eh, lo que no sabemos es qué hubiese pasado con Citibank, con Bank of America, si el Estado americano no les hubiese dado un salvataje con las acciones preferidas, porque le hizo una inyección de capital a través de acciones preferentes. Si el Estado americano no hacía eso, los Estados Unidos no hacían eso, no sabemos qué hubiese pasado. Podemos presentir lo que hubiese pasado, pero no lo sabemos con exactitud. Bien, ¿por qué este caso de Lehman Brothers es un caso emblemático de fraude corporativo? Por dos cosas. Porque los señores vendían bonos subprime a sus clientes diciéndoles que eran bonos AAA. ¿Se puede convertir un bono basura en un AAA? Sí, se puede. Si tú tienes un bono basura va a ser, imagínate una calificación B. Entonces, tú partes esa calificación B en dos mitades. La primera mitad es la más mala y la segunda mitad la mejor. Entonces, la más mala va a estar por debajo de C y va a ser, perdón, por debajo de B y va a ser, digamos, triple C. Y la mejor va a estar por encima de C.
de B, o sea, W. Agarras la W y la partes en dos mitades. La primera mitad va a ser W más y la segunda mitad va a ser W menos. Agarras el W más y lo partes en dos mitades y así sucesivamente y tú puedes llevarlo hasta AAA. Que se puede, sí se puede. Esa era la metodología que se usaba, ¿no? A mí me enseñaron metodología. Yo estuve en una capacitación en Nueva York y me enseñaron la metodología, ¿no? Pero bueno, menos mal que nunca lo sé. Bueno, entonces, cosas de la historia, señores. Y eso es un fraude, porque si tú sabes que estás vendiendo un triple C, o sea, o un bono subprime, que es un bono de muy baja calidad, tú no lo puedes vender como un triple A ni como un doble A, o sea, digamos, eh, cuando se vende un instrumento, y estos señores de Lehman Brothers eran los dealers de esos instrumentos, porque y además ellos estructuraban esos instrumentos, entonces estos instrumentos tienen que, la calificación tiene que reflejar, y eso ellos lo tienen que saber, ¿no? Tienen que reflejar el riesgo. Entonces vendían un instrumento con un riesgo X como si fuera un riesgo Z. Ese es el primer componente de fraude. Pero el segundo componente de fraude que tenía el caso de Lehman Brothers me parece sumamente interesante. Eh, entonces, el segundo componente es lo que hacían ellos con el, los RIPO 105. Cuando viene la quiebra de Lehman Brothers, el fiscal de Nueva York dice, bueno, ¿sabes qué? Aquí hay algo raro. Y contrata a un auditor forense muy famoso, probablemente el mejor del mundo, dicen que el mejor del mundo, que se llama Antón Balucas. Antón Balucas viene con todo su equipo, empiezan a examinar todos los documentos, todos los archivos, recuperan los archivos borrados, hacen una reconstrucción tecnológica, operativa, magistral, realmente magistral, financiera, todos los instrumentos estructurados, los modelos, le hacen un análisis forense completo, incluyendo un análisis legal, y encuentran algo, digamos, muy peculiar. Los señores hacían ripos bajo un formato que no era ripo. O sea, un ripo, ¿qué cosa es? Un ripo es, yo como banco necesito dinero, necesito fondos de corto plazo. Entonces yo tengo unos instrumentos que los pongo de garantía por esa transacción. Normalmente esos instrumentos son bastante líquidos, son instrumentos de notas del tesoro, cosas así. Entonces se llama RIPO 105 porque por cada 100 que me prestan, yo pongo de garantía 105 en papeles, en instrumentos, en inversiones. Entonces lo que hacían estos señores, en lugar de hacer eso, es que vendían los instrumentos, pero con un compromiso de recompra. Yo te vendo el instrumento, pero yo te lo voy a recomprar, ¿no? Y entonces, ¿qué diferente tiene eso? Ah, que sale el balance. Un ripo no tiene por qué salir el balance. Te están prestando dinero y tú estás dando activos que están en tu balance y que se van a quedar en tu balance, que van a estar en garantía. Pero lo que hacían ellos era, vendían los instrumentos, salían del balance y entraba efectivo. Entonces, cuando entra efectivo, el efectivo en los activos ponderados por riesgo ponderan al 0%. Además, porque es efectivo, ¿no? No tiene riesgo, digamos, ¿no? Segundo, y eso mejora la capitalización. Segundo, mejora la calidad de activos y reduce el nivel de endeudamiento. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo hacían ellos, lo que encuentran en Tom Lucas es que lo hacían unos días antes, digamos un par de días antes del cierre en que ellos iban a publicar sus estados financieros en la bolsa. Y 2 días después del cierre hacían la operación reversa. Y lo habían hecho permanentemente. Ese es el gran fraude de Lehman Brothers. Y eso dio origen a un indicador de liquidez que se llama LSR, que está siendo implementado en la mayor parte de países del mundo, ¿no? Bien, entonces, vamos con el último caso, el caso de Brecht.
Bueno, del caso de Brecht podemos hacer una conferencia especial, pero lo que les quería decir es que hace pocos días, la última semana de mayo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es como decir la instancia más alta a nivel casi que constitucional o algo así, ordenó anular los fallos judiciales emitidos contra el empresario Marcelo Odebrecht por el caso Lavallato, por considerar violaciones al debido proceso. Y eso me suena, esa historia me suena conocida. Esa historia me suena conocida. Hay muchos casos donde dicen, no, debido proceso, debido proceso, debido proceso. Entonces, han anulado el fallo en contra del principal líder, que es Marcelo Odebrecht. Vamos a ver si hacemos un recuento en algún otro bancaforo sobre el caso Lavallato. ¿Okay? Porque más que el caso Odebrecht, es el caso Lavallato que es el origen. Y a raíz del caso Lavallato, que es que analiza el caso de Petrobras con el proveedor Odebrecht, viene toda la liberación de información que nosotros conocemos de los sobornos en Latinoamérica. Bueno, por acá hay una bulla sana. Un grupo de muchachos. Bien, primero, aparición de lecciones importantes, contratos misteriosos. ¿Cuál era el contrato que sostenía las ganancias del Barings Bank? ¿Cuáles eran los contratos que sostenían las ganancias en Enron? ¿No? ¿Cuáles eran las inversiones en las que hacía Madoff? ¿No? O sea, contratos misteriosos. ¿Sí? Segundo, anomalías en la gerencia y dirección. Jeff Skilling, el CEO de Enron, se va 4 meses antes. Y 4 meses antes, él decide vender todo. Esa es una anomalía. O sea, no es normal que se vaya el CEO, no es normal que venda todas las acciones. O sea, hay cosas raras, ¿no? Bien. Tercero, el pensamiento película en lugar de pensamiento fotografía. ¿Qué es eso? El pensamiento película en lugar del pensamiento fotografía, lo que nos dice a nosotros es, mira, cuando nosotros le vamos a pedir a un cliente su posición de liquidez, no veamos el corte, veamos la evolución. Si nosotros hubiésemos hecho con las cuentas de Lehman Brothers eso, nos hubiésemos dado cuenta de que él estaba haciendo movimientos extraños 2 días antes y 2 días después del cierre. Entonces, yo tengo, por ejemplo, yo dirijo una calificadora de riesgo y hay algunas emisiones que tienen una cuenta de reserva. Yo no le pido el saldo de la cuenta de reserva, el saldo, la foto al 31 de marzo. No, yo les pido el estado de cuenta día por día. Cómo evolucionan día por día en los 6 últimos meses y veo si esa cuenta de reserva se ha mantenido en el nivel mínimo que establece el contrato de emisión, por ejemplo. Eso es tener un pensamiento película. Quiero ver la película, no quiero ver solo la foto al día, ¿no? O la rentabilidad del 31 de marzo, o la liquidez al 31 de marzo, o el endeudamiento al 31 de marzo. No, yo quiero ver la película. ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿No? Entonces, la verdad que no estamos muy acostumbrados a hacerlo. Y la verdad es que no lo deberíamos hacer en todos los casos, solo en algunos casos, bajo ciertas circunstancias, cuando hay otros elementos extraños que están alrededor. Cuarto, partes relacionadas. Las partes relacionadas se pueden disfrazar porque los dineros se desvían por partes relacionadas. Si la empresa A le quiere prestar a la empresa B que es relacionada, ¿cómo lo disfrazan? La empresa A lo deposita en un banco de alguna isla del Caribe y le dice a ese banco de la isla del Caribe, oye, este dinero que te he puesto aquí va a ser la garantía para que tú le prestes a mi relacionada. Y esa empresa A, en sus activos, no va a tener una cuenta por cobrar a una parte relacionada. Lo que va a tener es un depósito bancario. Y el banco lo que va a tener es un préstamo, ¿no?, a la empresa B
Y la empresa va a tener una deuda bancaria con un banco, no va a tener una deuda bancaria con una parte relacionada. Entonces, las partes relacionadas se pueden ocultar, sí, se pueden ocultar. ¿Ok? Y ese es un peligro. Y los que saben bueno, Jeff Skilling sabía mucho de eso. Los que saben de fraudes, pues lo usan, ¿no? Y los lavadores de activos también, lo saben y lo usan. En todos los casos, finalmente, esta es la última lámina ya para terminar. En todos los casos, el ego se convierte en un común denominador. ¿Por qué el trader del Barings Bank, Nick Leeson, hizo esas apuestas? Apostó un nombre del banco, no apostó a su nombre, apostó un nombre del banco. Si él ganaba esas apuestas en operaciones derivados, él le hacía ganar dinero al banco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por ego, porque no le gusta perder. En muchos de los escritos, en las documentaciones, aparece, Nick Leeson lo hizo porque no le gustaba perder. Entonces el ego está presente en muchos de estos casos. No quiere decir de que si es ego, si es un ególatra, me va a hacer un fraude corporativo. No necesariamente. Pero si hay un caso de fraude corporativo, hay un ego de por medio elevado, distorsionado y al mismo tiempo insano. Ese es un común denominador, ¿no? Desafortunadamente. En algunos casos, ¿no? Ese ego los lleva a tener algunas posiciones en gremios, como tenía Madoff como presidente del Nasdaq, ¿no? Porque además eso los ayuda a generar cierta credibilidad y además ser el número uno de ese gremio, eso alimenta el ego, son características, ¿no? Bueno, y bueno, de esa manera hemos terminado. Yo les agradezco su gracias.